Buenas noches a todos los que nos acompañan en este nuevo video de terror y misterio. Bienvenidos a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Y hoy les traemos una historia capaz de congelar la sangre y erizar la piel. Un relato que narra las pesadillas más profundas de una historiadora y su descenso a lo más oscuro de la locura. Todo comienza con un proyecto más para esta mujer, que desea investigar los horrores ocurridos en un campo de concentración. Sin embargo, su viaje a estos lugares despertará presencias del más allá que no la dejarán marchar tan fácilmente. Poco a poco irá cayendo en las garras de un siniestro personaje que habitó ese campo de exterminio. Un ser maligno que desea perpetuar su legado a través de quienes lo recuerden. Y ella será su nueva víctima. Sumergidos en las pesadillas cada vez más vívidas, la protagonista perderá el norte entre la realidad y la locura. Todo mientras este ente del mal la acecha sin descanso y le susurra los horrores que presenció. ¿Podrá escapar de su siniestra presencia o terminará cediendo a sus oscuros designios? Averígüenlo escuchando hasta el final esta terrorífica historia. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. No diré que estaba emocionada por estar ahí. Emocionada es la palabra equivocada cuando se visita un pedazo tan oscuro de la historia, un lugar por el que pasaron tantas almas. Se me había concedido un acceso sin precedentes a los campos donde los nazis cometieron horribles atrocidades. Como historiadora, estaba emocionada, pero como ser humano, sentí un inesperado bulto de pavor mezclado con una vaga sensación de repugnancia. Las puertas proclamaban que el trabajo te haría libre, pero la verdad era que, por mucho que hubieran trabajado, algunos nunca volverían a ver la libertad, y mucho menos a su familia o amigos. La estructura del lugar era puramente nazi. Habían organizado y archivado a los humanos del mismo modo que organizaban y archivaban todo lo demás. Solo que los humanos, en las estrechas camas del tamaño de un cajón de archivos, nunca fueron destinados a ser salvados del mismo modo que lo fue el papeleo que documentaban los horrores de su eliminación. Recorrí las habitaciones llenas de zapatos y prótesis, aparatos ortopédicos, brazos y piernas de plástico y baquelita en posición de firmes, como si esperaran a un dueño que nunca volvería. Luego llegó la horrible cámara donde todos encontraron la muerte química, la parca llamada Zyklon B. En los libros de historia siempre se dice que el gas los mataba rápidamente, aunque no humanamente. Pero las paredes de esta horrible sala cuentan una historia diferente. Una historia de marcas de clavos excavadas en las paredes. Una historia de niños alzados sobre los hombros hacia el imaginario aire limpio que no existía. Una historia de cuerpos arrugados y demacrados, con los pulmones en llamas, luchando por arrancar vida del aire lleno de muerte y fracasando. Tras mi recorrido por este oscuro infierno, me sentí enferma de una forma que no podía explicar, como si unas serpientes se hubieran enroscado en mi alma y se retorcieran alrededor de mi corazón, asfixiándolo. Quería sentir lágrimas, pero en su lugar, una sensación de náusea me trabajaba el estómago y sentía la garganta seca y con picor. Habría más cosas que ver, más tarde, pero por ahora me despedí de mi guía y subí a un taxi que me esperaba y que me llevó a la pequeña pensión en la que me alojaba, con su pasarela y sus escaleras impecablemente cuidadas, ordenadas y muy alemanas. Me pregunté si las personas que habían vivido aquí antes sabían lo que estaba ocurriendo en el infierno que había al final de la calle y cómo tantas otras personas habían guardado silencio sobre lo que estaba pasando, por miedo a que ellos también se convirtieran en cenizas. El peso de formar parte de aquella máquina de muerte
Debía de ser confuso y horrible, aunque no excusable. Me eché agua en la cara en el lavabo contiguo al WC y fui a mi habitación a tumbarme. En el piso de abajo oía cantar a la señora de la casa mientras preparaba lo que olía a algún tipo de strudel. Un olor que normalmente me habría llevado a su cocina para robarle un bocado. Pero ahora no podía pensar en comida. Mis retorcidas entrañas se negaban a permitírmelo. La manta era suave, descolorida y muy limpia, y cerré los ojos casi en cuanto mi cuerpo la tocó. La vieja cama de la granja chirrió una pequeña protesta antes de ceder a mi peso, y el frescor de la almohada sentó como el cielo a mi frente febril. No sé en qué momento me dormí, pero recuerdo mi sueño, porque fue vívido y porque me asustó. Estaba de pie en la terraza trasera de una gran casa de piedra, con vistas a aquel infierno que había abandonado hoy. Solo que en mi sueño, el hedor de los cuerpos humanos y el sudor salía de detrás de la alambrada. Había gente gritando y algunos llorando. Pero era débil y rápidamente acallado por un disparo. Había un hombre alto, de uniforme a mi lado, con una expresión de placer en el rostro. Hablaba en alemán, pero, como en la mayoría de los sueños, entendí cada palabra. Es eficaz, una buena forma de librarnos de la enfermedad que nos asola. ¿No te parece, Fraulein? Me miró a los ojos y entonces comprendí que podía verme. Aparté la mirada de aquellos ojos fríos como la piedra y bajé la vista hacia mis zapatos. La yo soñada y en cierto modo real temía mortalmente hacer algo más que eso bajo su mirada. No seas así, gatita. Sabes que son como el ganado. Hay que ocuparse de ellos. Arruinaron nuestra madre patria. Ahora recuperamos lo que se nos debe. Su brazo me rodeó los hombros y apretó con suavidad, pero con firmeza. Me tendió la mano y lo seguí hasta la casa. El interior olía a cuero y a libros, a dulzura y lujo, a diferencia del aire viciado del exterior, impregnado de muerte. El mobiliario y el arte hablaban de riqueza robada, y el hombre aterrador lo señoreaba todo como si fuera un castillo. Me senté a su lado mientras una mujer de aspecto cansado y delgado nos servía cerveza y strudel en una mesa baja frente al sofá. Tenía las manos limpias, pero las uñas estaban rotas y feas, y cuando la miré a los ojos, sentí como si su pena fuera a romperme el corazón. En vez de eso, miré rápidamente mis propias manos, mientras el hombre uniformado volvía a rodearme los hombros con el brazo y se inclinaba para plantarme un beso en la mejilla. Otro hombre uniformado entró y se sentó. Era claramente un guardia. Olía un poco a exterior, a pólvora y a crema para después de afeitar aplicada en exceso. Se sentó frente a nosotros y empezó a hablar con el hombre aterrador que mantenía su brazo alrededor de mis hombros. Por su conversación, comprendí que el hombre al que temía estaba al mando de todo lo que vigilaba, al menos en su mente y en la de los hombres que lo rodeaban. Oí lo que le había ocurrido a la persona que había estado llorando. Se me revolvió el estómago cuando se rieron. Cogí mi cerveza y bebí profundamente, con la esperanza de protegerme la cara para que no vieran el retroceso. Pronto, el segundo hombre salió a cubierta a fumar, y el hombre de los duros ojos de acero volvió a clavarlos en mí. Se inclinó para darme otro beso y grité: ¡Frau! ¡Frau! ¡Despierta! La señora de la casa me sacudía suavemente, suplicándome que dejara de gritar. Lo hice en cuanto vi su cara y me di cuenta que no era el hombre de alma helada. Tragué saliva y me disculpé ante la pobre mujer de mi habitación, que estaba sentada en el extremo de la cama, con más aspecto de madre preocupada que de casera alterada. Me dio un vaso de agua de la jarra que había junto a la cama y volvió a sentarse, observándome con expresión seria. Tuve la horrible sensación de que estaba a punto de pedirme que me marchara, pero en lugar de eso, en un inglés con acento, me habló suavemente. Sé que trabajas para contar una historia del pasado.
pero cierto pasado nunca está destinado a formar parte de una historia. Se introduce en una persona y la envenena. Sé lo malo. Todo el mundo lo sabe. Todos debemos revivir lo malo de nuestros antepasados, con vergüenza en este lugar. Pero algunas cosas ni siquiera nosotros las sabemos porque es peligroso. Sé que vas a ese lugar, el lugar de la muerte. Pero por favor, no lo traigas aquí contigo. Y no te lo lleves a casa. Es muy peligroso. Recuérdalo, por favor. Se levantó torpemente y se fue. Quería preguntarle qué quería decir, pero su advertencia me había inquietado. Tenía miedo de preguntar. Podría decirme que, después de todo, tenía algo que temer. Saqué de mi bolso un libro sobre la pandemia de la gripe de principios del siglo XX y lo leí hasta que empecé a cabecear de nuevo. El resto de mis sueños fueron normales y olvidables aquella noche, excepto por la extraña sensación de que alguien más estaba ahí, solo que estaba fuera de mi vista. La mañana entró radiante por mi ventana y yo esperaba con impaciencia un día lleno de escritura y otra visita a aquel lugar. Mi portátil calentaba mi regazo y comí el strudel que me había dejado. Escribí los hechos sobre lo que había visto el día anterior, mi impresión y mis pensamientos que más tarde añadiría a mi libro. La noche anterior persistía en mi psique. Aquellos ojos seguían grabados a fuego en mi memoria. Su beso aún ardía en mi mejilla a través del sueño, como una congelación invernal. Terminé de trabajar con el ordenador y me duché rápidamente. Llamé a un taxi para que me llevara a el lugar y llamé a mi guía para avisarle de que me pondría en camino. Las náuseas resistieron hasta que tuve la puerta a la vista y cuando bajé del taxi, los detalles de lo que había visto en mi sueño volvieron a mi mente, alineándose perfectamente con lo que realmente estaba ahí. Esperaba alguna invención evidente de mi mente en los detalles para poder descartar el sueño, pero no tuve tanta suerte. Mi guía me llegó a ver donde habían estado los hornos, el siguiente paso lógico en un proceso que me desgarraba las entrañas. Hoy me sentía menos enferma, pero la rabia de que la gente pudiera hacer esto seguía conmigo. Pasé horas ahí, mirando, tocando, imaginando, llenándome la cabeza con los horrores que mi anfitriona en la ciudad me había dicho que no hiciera. Estudié los archivos de fotos y papeles que había en el almacén, demasiado frágiles para exponerlos, y ahí, entre ellos, lo encontré. Cruelmente guapo, con penetrantes ojos azules y el pelo del color del trigo otoñal. Me miró fijamente desde su foto coloreada. Había ascendido rápidamente en el escalafón, sabiendo a quién invitar vino y a cena, y le habían dado un puesto de lujo supervisando el funcionamiento del campamento, y él lo había aprovechado al máximo. Los lugareños le llamaban el alcalde de Dead Town, pero todos los que le conocían solo le llamaban señor. Me estremecí interiormente y terminé mi investigación. Recé para no volver a ver su rostro, pero sabía que me perseguiría. Cerré prematuramente mi trabajo y salí a comer algo. De vuelta en la casa, evité a la casera. Sentí que ella podría ver a través de mí y saber lo que había en mi corazón. En lugar de eso, abrí el ordenador y accedí a internet, buscando información sobre mi tormento interior. Cuando el campo había sido liberado, algunos de los prisioneros, los más fuertes, se habían abalanzado sobre sus antiguos captores y con las manos desnudas los habían despedazado. No se habla de ello, porque es feo que los hombres se sientan tan atormentados por otros hombres que se conviertan en animales. Pero mientras los americanos y los británicos observan, comprendieron que aquello era justicia para aquellas almas atormentadas. Justicia que podría o no cumplirse en los tribunales una vez terminada la guerra. Había sido mi hombre de pesadilla una de aquellas horribles personas
destrozadas por garras hambrientas y cuerpos esqueléticos? No. Había sabido que se había acabado el juego y huyó, con el oro y las obras de arte robadas, a Oriente Medio, al abrigo de quienes también veían al judío como un enemigo. Se escabulló de la justicia. Hubo avistamientos durante años después, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Pero solo más tarde lo encontraron, muerto en un accidente. Mucho menos cruel que todo lo que había hecho a sus víctimas. Estaba muerto, lo sabía, pero aún podía sentir su mirada sobre mí, mirando desde más allá de la tumba dentro de mi alma. Me estremecí ligeramente y levanté mi manuscrito. Ponte a trabajar, así podrás liberarte de él. Trabajé en los detalles. Las pequeñas cosas siempre me han interesado y quería que mis futuros lectores conocieran el color del ladrillo, el olor del lugar. Quería arrastrarlos a aquel infierno conmigo. Todo en nombre de la historia y la exactitud. Podían vivir los horrores desde la seguridad de sus cálidas camas. En casa, estuve tecleando la historia durante horas. Me había picado el gusanillo de la escritura. Me encanta cuando las palabras salen con facilidad. Parecía que apenas había pasado el tiempo, pero cuando levanté la vista, me di cuenta de que la habitación se había quedado a oscuras y la casa en silencio, excepto por el suave tic-tac de un reloj en algún lugar del piso de abajo. Mi cerebro se desconectó de la escritura y empecé a darme cuenta de que me sentía acalambrada y dolorida. Me estiré y me tumbé sobre la manta que olía a limpio. Debía de haber algo mágico en aquella vieja cama de labranza, porque me llevó rápidamente a la tierra del sueño, como nunca parecía serlo la mía en casa. O quizá solo estaba agotada. Supe inmediatamente que había vuelto a su mundo. Sentía el pelo más corto. La falda de lana me rozaba las rodillas. Las mangas me parecían crujientes y blancas. Miré a mi alrededor y vi tiendas y casas. Algunas me resultaban familiares, más sucias, quizá más pobres, pero iguales. Mi pensión estaba al final de la calle. Las contraventanas parecían más sucias de lo que recordaba de mi época, por el polvo que levantaban los coches y las motos de los guardias que llegaban a la ciudad desde aquel lugar. Era horrible. Se podía oler cuando soplaba el viento, un hedor de cuerpos sucios y muerte, pero luego desaparecía. Oí hablar y algunas risas. Una chica de unos 30 años estaba hablando con un guardia, flirteando. A él le dio algo y se alejaron, amigablemente. El pánico se apoderó de mi corazón. No sabía dónde debía estar. Era como si alguien hubiera dispuesto toda una ciudad para mi entretenimiento y tenía miedo. Me había preguntado si la gente del pueblo lo sabía, pero por supuesto que lo sabían. Tenían que ver, oír y desde luego oler el desfile de la muerte en el campo. Una señora mayor y regordeta salió de la pensión. Estaba claramente emparentada con mi actual casera. Su nariz y sus mejillas eran tan parecidas que resultaba sorprendente. Sin embargo, otros detalles diferían lo suficiente como para que yo supiera que debía tratarse de una pariente mayor. Empezó a barrer la entrada y salió de la casa una mujer más joven, con un bebé en brazos. Parecían estar estrechamente emparentadas y hablaban en voz baja entre ellas. Caminé por la calle aturdida, intentando no parecer demasiado fuera de lugar, por si acaso alguno de los hombres de aquel lugar se fijaba en mí y me llevaba ahí, para matarme de hambre con todos los demás. En lugar de eso, un automóvil se detuvo junto a mí y el conductor se inclinó hacia el otro lado, abriendo la puerta del pasajero. Sentía sus ojos clavados en mí, así que miré el suelo y fingí no ver. Pero cuanto más me resistía, más sabía que tenía que mirar. Me encontré con sus ojos y sonrió, pero la crueldad estaba ahí, bailando con un brillante demonio azul en su mirada. Subí al coche y miré a través del parabrisas polvoriento, intentando no mirarle. De todos modos, no hacía falta. Podía sentir lo satisfecho que estaba consigo mismo. Salimos de la ciudad hacia el campo que, incluso yo tenía que admitirlo,
Era precioso, incluso en esa época tan fea. Aquí la brisa era limpia, desprovista del persistente aroma que olía en la ciudad. Aquí solo había naturaleza y el tenue olor de su colonia en el aire. Nos detuvimos al cabo de un rato y él se bajó, sacando una cesta de picnic y una manta del asiento trasero. Me bajé y me quedé a una distancia prudencial, observando cómo extendía la manta y colocaba el contenido de la cesta. Instintivamente supe que nadie en el pueblo tenía acceso a la mayoría de los alimentos que estaba colocando. Eran lujos elitistas, pagados con privaciones y muerte. Había pan, y no del duro como el que comían los demás, sino pan de verdad, mantequilla de verdad. Había fruta fresca y cervezas, embutidos y quesos. Intenté no parecer hambrienta. Una parte de mí sentía repulsión, pero la otra parte se sentía curiosa. Quería dejarlo pasar, ver de qué se trataba. Fue esta última parte la que ganó unos instantes después, cuando dio una palmada en la manta que tenía al lado, indicándome que me sentara. Obedecí sin decir palabra, mirando la vajilla fina y la plata. El hombre era un monstruo, pero tenía buen gusto. Puso un plato a mi lado y lo amontonó con comida, como si supiera que no aceptaría sus ganancias mal habidas por mi propia voluntad. Me tendió una cerveza. Estudié la pequeña botella marrón para no estudiarle a él. Observé el movimiento de sus manos mientras recogía su propio plato. No eran las manos de alguien acostumbrado al trabajo duro. Las uñas estaban ordenadas y limpias, cortas. Los dedos eran largos y uno de ellos llevaba un anillo de plata con una cabeza de muerte. Aparté la mirada e intenté no estremecerme exteriormente. Se estiró y me observó con aquellos ojos fríos, mientras los largos dedos hurgaban en su comida. Puse el plato en mi regazo y di un trago a la cerveza de botella marrón. Esperé a que hablara, pero me observaba, estudiándome como si fuera un experimento. Me sentí incómoda y aparté la mirada hacia las colinas ondulantes que nos rodeaban. Me encontré llevándome un trozo de queso a la boca involuntariamente, solo para que mis manos tuvieran algo que hacer. Pensé que te gustaría estar aquí afuera. Sé lo incómoda que te sientes en el centro de detención. Deberías probar el jamón. Está bastante bueno. No podemos permitir que mi gatita se convierta en piel y huesos, como esos animales. Eres demasiado agradable a la vista para eso. Siguió con una carcajada. Estudié un árbol. Ach, gatita, debes saber que solo bromeo. Ahora toma un poco más del queso. Me quedé helada cuando colocó otro trozo de queso en mi plato. Su mano rozó mi pierna al volver. Sabes que ahora nunca te dejaré. He decidido que me gustas mucho. Volvió a sonreír y bebió un trago de su cerveza. Escribirás mi historia. Lo contarás todo sobre lo heroico que estamos haciendo aquí, purificando esta gran nación. La historia nunca ha comprendido que lo que estamos haciendo aquí es vital para todos nosotros. Acabar con los enemigos de la nación más grande que jamás ha existido. Tú les harás ver lo grandes que fuimos, no las mentiras que cuentan en su tiempo sobre nosotros. Levanté la vista hacia él, mientras el peso de sus palabras se digerían en mi cerebro. Se rió entre dientes y asintió. No tuve que preguntar. Ambos sabíamos que el tiempo para los suyos ya no era un problema. Me desperté con el sabor rancio de la cerveza en la boca, aferrando un anillo de plata. Su anillo. Las palabras, nunca te dejaré, resonaban en mi cerebro. Estudié el anillo un momento antes de arrojarlo lejos de mí. Chocó contra la pared y rodó bajo la cama. Me levanté y bajé las escaleras, esperando que la casera me sirviera té o café. Me sentó en la gran mesa de madera y me puso una taza de café delante. Me echó miradas furtivas, pero no hizo ninguna pregunta. De todos modos, mi cerebro no estaba preparado para comunicarse con personas reales. Estaba demasiado ocupado planeando una huida. Pasaría y daría las gracias a mi guía en el horrible lugar
y luego haría las maletas. Pagaría a mi casera el resto de la semana, pero no me quedaría. Al fin y al cabo, tenía que investigar en Francia, una investigación apremiante, en algún lugar que no fuera este. Estaba claro que me estaba volviendo loca. Cogí un taxi en cuanto pude. Mi casera puso cara de complicidad cuando le puse el dinero en la mano. Mientras hacía la maleta, encontré el anillo de plata metido en ella. Nunca me iré. Decidí deshacerme de él cuando estuviera lejos de este lugar. Cogí un tren y me marché. Iría a Francia. Ahí tendría mucho que investigar. Estoy segura. A cualquier sitio menos aquí. Nunca te vayas. El hotel era luminoso, alegre y francés. No me gusta el lenguaje nasal, tanto como los tonos guturales del alemán. Sin embargo, en este caso, estaba dispuesta a hacer una excepción. Los franceses iban a salvarme de mi locura. Un poco de comida, algo de vino, quizá unas compras. Sí, podía permitírmelo, y estaría como nueva. Desempaqué mis cosas y decidí echarme una siesta. En el tren había tenido demasiado miedo como para cerrar los ojos, pero aquí estaría a salvo. Me estiré en la cama y por un momento eché de menos la cama de la pensión alemana, pero solo un instante mientras mis ojos se cerraban. Estaba de nuevo en su casa, estirada en el sofá. Él estaba sentado en la silla de aspecto caro frente a mí, fingiendo leer un periódico. No pensarías de verdad que te dejaría escapar, ¿cierto? Ya te lo he dicho. Me gustas y necesito que escribas mi historia, que le hables al mundo de mí, para que pueda vivir por siempre en sus corazones y mentes. Seré inmortal. Me senté y le estudié, intentando comprender. Pero la gente ha escrito sobre ti, mucha gente. Además, ya pareces inmortal. La mayoría de las cosas malvadas lo son. La última parte se me escapó de la boca antes de que pudiera detenerme y me encogí, sin saber qué esperar. En lugar de eso, se rió, una risa profunda y gutural. Sí, he sido una nota a pie de página en la historia, y la gente ha escrito sobre mí, que es como tengo el poco poder que tengo ahora. Sin embargo, quiero más. Quiero ser libre para caminar por el mundo en pesadillas, tocar y continuar mi gran obra. Como cualquier cosa maligna, necesito que me teman y que les encante temerme. Sonrió ampliamente. Sus dientes brillaban blancos y parecían extrañamente afilados. Sacudí la cabeza y traté de armarme de valor. No te ayudaré con eso. Sabes que no lo haré. He venido a escribir sobre tus víctimas, no sobre ti. Ellas merecen la atención y tú ya has tenido bastante. Ahora sonreía y sus ojos miraban directamente a mi ser. Claro que lo harás, de hecho. Llegarás a amar aquello que crees odiar, el miedo. Lo necesitarás. Por eso te elegí. Viniste a mirar el horror a la cara. Así que ahora lo eres. Sé que te gusta. Negué con la cabeza, pero en el fondo sabía que había algo de verdad en lo que decía. Toda mi vida había contemplado la oscuridad de la historia y había escrito sobre ella. Quizá yo también era una especie de monstruo, perpetuando horrores como el suyo. Se limitó a sentir como si conociera mis pensamientos. Todos los humanos estamos llenos de potencial, tanto para el bien como para el mal, y tomamos la decisión de alimentar uno u otro. Creo que tú has elegido. Me desperté en la habitación del hotel, con la sombría conciencia de que nunca escaparía. Ahora llevaba el anillo de plata con la cabeza de muerte. Brillaba bajo la luz del sol cuando abrí el ordenador e inicié un nuevo documento. Me sentí aturdida cuando empecé a teclear. La voz de mi cabeza protestaba débilmente mientras las teclas repiqueteaban bajo mis dedos. Una loca esperanza había florecido en mi cansada mente. La esperanza de que si hacía lo que me pedía y alimentaba a la bestia, tal vez, solo tal vez, me dejaría marchar.
La voz de mi cabeza me decía que no lo haría, pero seguía manteniendo la esperanza mientras escribía, describiendo mi terrible viaje. Ahora podía oír en mi cabeza los gritos de sus víctimas. Me mostraba cosas horribles, como bebés arrancados de sus madres y pisoteados en el suelo, sus pequeños cráneos reventando como melones maduros. Tanta sangre. Cuando no estaba escribiendo, estaba conmigo, acariciándome suavemente el pelo, besándome. Ahora no necesitaba dormir para verle, siempre estaba conmigo. Vi esqueletos cubiertos por la capa más desnuda de carne, moviendo piedras de un extremo a otro del campo y luego de vuelta. La sangre resumando de sus dedos en carne viva. Los esqueletos que una vez fueron sacerdotes católicos, que habían intentado ayudar a sus vecinos, los judíos, ahora me miraban con ojos huecos, acusándome, condenándome. Mis palabras perpetuarían su sufrimiento y darían fuerza a su verdugo. Pero aún así, tecleo. Escribo sobre los ladrillos húmedos y la sensación de la tierra removida sobre los cuerpos. La mayoría de ustedes pensarán que todos ardieron, pero no fue así. Se cavaron fosas comunes para deshacerse de los desechos humanos, y a algunos, fusilados y moribundos, se les llenó la garganta con tierra húmeda, amortiguando sus gritos mientras se asfixiaban entre los cuerpos. He revivido sus últimos momentos, una y otra vez. Me ha hecho... No, nunca seré libre. Cuando mi mente no estaba llena de cadáveres, él es amable conmigo. Me alimenta y me acaricia. Dice que se preocupa por mí y que ya casi he terminado. Pronto podré descansar. Me lo promete. Llevo días escribiendo y ya no puedo más. Hoy me he dado cuenta, mientras me acariciaba la mejilla, de que empiezo a enamorarme de él. Y eso me pone enferma. Hoy voy a tirarme por el balcón del hotel. No puedo soportarlo más. Por favor, perdóname por lo que he hecho aquí. Hoy he saltado desde el balcón de mi hotel. Sentí una ráfaga de aire y mi cráneo golpeó el pavimento de abajo con un crujido nauseabundo. Sentí dolor durante un momento, pero luego desapareció. La gente gritaba, mientras mi cadáver, que era un saco de carne, se estremecía ante ellos. Era hermoso. Ahora sé que tenía razón. Hice una elección, la elección de abrazar el mal. Ahora caminaré en su mundo, con él, y le ayudaré a terminar su gran obra, la obra del diablo dentro de todos nosotros. Me alegro mucho que escuches mi historia. Necesito que la escuches, para que él pueda vivir a través de ti. Dulces sueños. Amigas y amigos, lamentablemente hemos llegado al final de este aterrador relato. La protagonista cayó completamente en la locura y el mal, perpetuando la oscura obra de su acosador a través de sus escritos. Un trágico desenlace que demuestra hasta dónde puede llegar la obsesión con las sombras del pasado. Espero que esta terrible historia les haya provocado escalofríos y les haya atrapado hasta el último momento. Para Más Terror MX, el objetivo es llevarlos a los límites del miedo, pero también del entretenimiento. Por favor, si disfrutaron de esta narración, compartan el video con sus amigos y denle like. También pueden suscribirse para no perderse futuros estremecedores relatos. Antes de despedirnos, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Han tenido alguna vez la sensación de que algo los observa, aunque no haya nada a su alrededor? ¿O han sentido una presencia en lugares donde oficialmente no debería haber nadie? Compartan sus respuestas en los comentarios. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.